noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a estar hablando de qué podemos esperar de lo que sería la segunda parte de la administración del presidente Santiago Peña. Llegó a la mitad de su mandato, se dieron una serie de hechos en la semana, discursos del propio presidente, del hombre que tiene la sartén por el mango, de Horacio Cartes, el presidente del Partido Colorado. Bueno, y vamos a analizar eso. Bueno, primero que nada, felicitaciones a los olimpistas, están todavía festejando, por supuesto. Bueno, después de un buen tiempo otra vez se llega a un campeonato, así que bueno, felicidades a todos. Un comentario breve antes de arrancar. En la semana se siguió hablando de esto que publicó el diario Última Hora, el listado de algunos de los salarios, de los ingresos que tienen funcionarios de una de las entidades binacionales, de Yacyretá. Y a partir de ahí pasaron dos cosas que son cuestiones que nosotros tenemos que considerar porque hay que poner sobre la mesa del debate. La primera, desempolvaron el viejo discurso de que estas son binacionales. Es como una figura jurídica que les permite vivir en una suerte de limbo. O sea, no son ni paraguayos ni argentinos, no son brasileños o paraguayos, son binacionales. Esto es un disparate. O sea, esa es una figura que se inventó y que no significa en absoluto que no se trata de empresas públicas. Son empresas públicas. Le pertenecen a los estados, a los dos estados, tanto Itaipú como Yacyretá. Por lo tanto, cada gasto que hagan tiene que poder ser verificado por cualquier ciudadano, paraguayo, argentino o brasileño. Y cada contratación que se haga tiene que hacerse de acuerdo con las leyes de cada país y siguiendo un criterio que es que la persona contratada reúna los requisitos, concurse y su rol sea de alguna manera necesario para el funcionamiento de la hidroeléctrica, porque son hidroeléctricas, de eso se trata. Los salarios tienen que responder a la realidad de cada uno de los países. Es un invento que porque se trate de una binacional se deben pagar estos salarios absurdos que se están pagando. El gerente general de una empresa en Buenos Aires o en San Paulo, con una formación como el que tiene el director paraguayo de Yacyretá, jamás podría ganar más de $20.000 mensuales. Este hombre es un ingeniero comercial que terminó en una anodina universidad privada, desconocida en la región. Una universidad creada recientemente que es la misma que le concedió títulos al vicepresidente de la República, a su señora esposa y a su señora hija. Y a ese hombre se le está pagando más de $20.000 mensuales. Él no está allí porque tenga una carrera académica importante, porque sea un ingeniero comercial de prestigio, porque haya sido CEO de una multinacional. Está allí porque es un operador político, porque es un hombre que entró en el listado del oficialismo colorado y cedió su lugar para que ingresara, ¿quién? La esposa del actual vicepresidente de la República. Es falso que nosotros no podamos fiscalizar qué salarios se están pagando en las binacionales. En este momento se está revisando en Itaipú el tratado. En Yacyretá se tiene que revisar todo porque la entidad está financieramente quebrada. El último acuerdo que hubo entre el presidente Cartes y el presidente Macri en la Argentina nunca fue aprobado por el Congreso argentino. Por lo tanto, eso está abierto. Financieramente Yacyretá está quebrada. Su deuda, la mayor parte espuria, es superior al valor que tiene hoy la hidroeléctrica en el mercado. ¿Quién paga esos salarios? Porque el otro mito es este. No importa lo que se pague. Total, eso se carga al costo de la energía que mayormente compran los argentinos. O en el caso de Itaipú, que mayormente compran los brasileños. Antes del 2030, nosotros vamos a estar usando el 100% de la energía que nos corresponde en Yacyretá y en Itaipú. Por lo tanto, nosotros, pelotudos, que pagamos la cuota de la luz, vamos a estar pagando esos salarios absurdos. Por lo tanto, tenemos todo el derecho de exigir que esto se revise. Y lo último, el senador Bachi Núñez, el presidente del Congreso,
para explicar este zafarrancho, dijo que casi que nosotros deberíamos estar agradecidos porque esta administración ha metido menos gente que las anteriores, o incluso que hay menos gente que en las administraciones anteriores. ¿Nos importa un pepino qué administración metió más o menos gente? En realidad el problema es ¿por qué están contratando gente? ¿A quién están contratando? ¿Por qué entran sin concursar? ¿Y por qué le pagan esos salarios? Son operadores políticos, son amigos y parientes de los que hoy tienen la sartén por el mango. Por lo tanto, cuando Bachi Núñez dice eso, nos toma de tontos. Además, el presidente del partido, Horacio Cartes, le felicitó por la forma en que defendió a Yacyretá en el Congreso. Por lo tanto, Horacio Cartes también nos trata de imbéciles. También cree que somos todos estúpidos. Estos salarios son un disparate. Jamás estas personas estarían cobrando ese salario en ningún lugar del planeta. Esto tenemos que corregirlo. Esto es tan importante como el anexo C y como saber a quién le vamos a poder vender la energía si es que tenemos que vendérsela a alguien. Bienvenidos. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a hablar de qué va a pasar en esta segunda parte del gobierno de Santiago Peña, y ya les cuento. Estamos nosotros con Víctor Raúl Benítez, economista. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Mengo y José. Bueno, estamos con el doctor Alfredo Mengo Boxia, analista político y social. ¿Qué tal, Mengo? Hola, Luis. Un saludo a los otros invitados también. Bueno, y estamos con José Tomás Sánchez, politólogo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Un saludo a toda la audiencia, al pueblo olimpista. Me sumo a tus felicitaciones y también a los colegas aquí en la mesa. Bueno, Víctor, quiero empezar con esto. El presidente de la República hace poco, hacía una conferencia de prensa, decía que, de acuerdo con los últimos datos del Banco Central, el año pasado llegamos a crecer un 6,6% o 6,5%. Él decía, esta es la tasa más alta, salvo aquella que tuvimos bajo el gobierno de Fernando Lugo, pero decía, eso fue un rebote, esto es genuino. Se congratuló de que tuviéramos, digamos, 2 o 3 años de crecimiento económico, la reducción de la pobreza, por lo menos en términos monetarios, etcétera, etcétera. Lo que dijo el presidente es cierto, o sea, en términos de números, esto es absolutamente real. Ahora, ¿por qué en las encuestas sobre niveles de popularidad el presidente está tan bajo? O sea, ¿por qué si estamos tan bien económicamente la gente se siente defraudada? Claro, estamos 992 días ya transcurrieron desde que él tomó el poder. Son 1827 días. Ahora es 835 días faltan por delante. Yo, antes de responder yo mismo, quiero decir que crecimiento no es igual a desarrollo. Se creció 5,1 en el 2023, 4,7, 6 y este año 4,4%. Crece la tota, pero la FEPRINCO dice que hay prebendarismo rampante, un prebendarismo escandaloso. Voy a hablar un poco de qué dice la gente para responderte. Sí. Oportunismo, corrupción que ya no se oculta, ¿verdad? Voy a hablar de qué dicen sus propios correligionarios. Corrupción, el análisis de la corrupción de este gobierno la tiene Leite, ¿no? Olor a coima. Se roban 6 millones de dólares por día, dice su ministro del Interior. Y la gente con la heladera vacía, ¿verdad? Una inflación que se ve en la carne de 50% en los últimos 24 meses. No hay una correa de transmisión de esa supuesta estabilidad macroeconómica con crecimiento económico hacia beneficios para la gente. Y eso acontece porque nosotros tenemos una sociedad extremadamente desigual, con baja productividad. Ejemplo, el 20% de los más ricos se quedan con el 51% de lo que crece, porque ellos se quedan nomás luego con el 51% de lo que se gana, y el 20% de los más pobres con el 4,9% de lo que crece. Matemática, Waldorf, porque en realidad ellos están nomás luego con el 4% de los ingresos. Y si nosotros no cambiamos esta desigualdad, vamos a seguir igual. Yo digo que esta es una economía que enferma, aprovechando que está Mengo acá, voy a emularlo, que tiene un ACV,
porque el sector privado crece en algunos sectores, ¿verdad? Y el Estado está paralizado, así como en que se lento la jova, un lado te doy a otro lado doy coi. ¿Qué tal, vengo como médico? Horrible. Y que sea un lado está paralizado y otro lado hoy pone lento, ¿verdad? Y este lado nomás anda su brazo y este lado anda. Ese es hoy el Paraguay, la economía paraguaya. ACB, porque las obras públicas están paralizadas. Tenemos el pago a los proveedores del Estado, 1.500 millones, está paralizado. Un déficit fiscal ficticio. Yo creo que estamos igual que en la pandemia. 6% fue el déficit fiscal. 4% yo dije el año pasado en un tuit que ya estaba. Me atacaron todos, después ya salió Cantero Cienra y muchos otros. Hoy ya es voz populi de que el déficit fiscal es 4 o más de 4. El equilibrio casi pues es la trifecta, equilibrio monetario, cambiario y fiscal. Cambiario se fue al Congo, ¿verdad? Todos ya sabemos, no hace que yo hable de eso. Tenemos un déficit fiscal brutal y tenemos un desequilibrio monetario que se da en la carne y en todos los alimentos, que es más de 2 dígitos. Entonces se perdió el desequilibrio monetario, el equilibrio monetario, cambiario, fiscal, desigualdad, y a eso yo le llamo defensas bajas, siguiendo una metáfora médica. Nosotros tenemos defensas bajas. ¿Y qué quiere decir defensas bajas? No tenemos infraestructura física y social, hay mala calidad de vida. El 14% de la gente tiene cobertura de cloaca, para que tengas una idea. Nosotros no tenemos servicios de salud, no tenemos servicios de educación. Y a eso yo le llamo gasto tributario. Atender lo que te voy a contar. No hay almuerzo gratis, dice Friedman. Viva la libertad, carajo, ¿verdad? Y usando las mismas herramientas del neoliberalismo, yo creo que acá alguien está pagando ese supuesto equilibrio fiscal que teníamos, que hoy ya se fue al Congo, porque eso se paga con muerte de personas por falta de remedios oncológicos. O sea, la gente se muere 10 años antes de lo que se debería de morir, según Jordan Schwartz del Banco Mundial, que fue uno de mis contratantes alguna vez, por consumir agua contaminada en el Paraguay. Está en un artículo, el costo de no invertir en última hora. Eso se llama defensas bajas, y las defensas bajas te dan baja productividad y por eso gana poco. Además, el sistema económico, este modelo, colapsó. Chocó el Ferrari, teníamos un Ferrari y chocó el Ferrari contra la heladera vacía, le costó el cargo al piloto, se fue ya el piloto. Y ahora viene un piloto, el primer piloto era actuante. ¿Y qué nos espera en este segundo haciendo un nowcasting? ¿Qué es un nowcasting? Es un forecast del futuro inmediato conforme al presente y al pasado reciente. Y si vos me decís, ¿qué viene en el futuro? Y viene un aterrizaje silencioso con Oscar Lovera, que es un piloto que va a poner en piloto automático nomás la nave. Él mismo dijo, quiero aterrizar hasta el 2028, en una entrevista que vos le hiciste hace poco. Estuve mirando. Y él dijo, no, yo quiero un aterrizaje suave hacia el 2028. Eso supone endeudamiento, $1.000 millones por año, supongo. 4.000 ya lleva Peña, por si quieren saber. 1.000 por año. ¿Ok? Entonces, 1.000 de endeudamiento, 1.000 millones de intereses o más de la deuda. Esa es la realidad. Y probablemente van a procurar comprar menos. Porque la economía paraguaya, desde la perspectiva del Estado, es muy sencilla. Te voy a explicar cómo es. El PIB es 55.000 millones. 11% de presión tributaria se recauda 6.000 millones, y hacer así, 6.000 millones. ¿Ok? 3.600, 60% de 6.000 millones es gasto de personal. Sobre 2.400 nomás ya. 20.000 millones es la deuda externa, el 5% es la tasa, 1.000 millones. Entonces, 6.000 menos 3.600, 2.400, menos 1.000, 1.400. Y como dice César Barreto, la corrupción está en las compras públicas, dice. En esos lugares donde vos me invitás, donde vos solés hablar, José. Dende. El problema son las deudas públicas. Allí hay un robo enorme, una roballeira, dirían los brasileños. Y entonces, si te sobró 1.400
¿verdad? Y se compra 3.200, lo he visto en NSP, con sobreprecio, no saben ni cómo se maneja el stock de remedios. A vos te dijeron acá, no sabemos ni lo que se compra, dijo el propio Carlos Fernández Baldovino, no tenemos entrada, salida, saldo. Y entonces, en francés se dice, esto es un quilombo. Sobró 1.400, se compra 3.000, ¿cuánto es lo que quedamos debiendo? De rojo, ¿cuánto es? Y son más 1.600. 1.500, 1.600. Exactamente lo que hoy nos están. Entonces, y vos me decís, ¿y qué va a pasar? No va a pasar nada, viejo. Más de lo mismo. Porque la solución no es económica, es política. Bueno, y vamos a hablar justamente de la cuestión política, Mengo. A ver, llegamos a la mitad de la administración de Peña y pasaron dos cosas. Uno, esta curiosa transmisión que hizo el presidente Peña con todo su gabinete, reclamándole, ministro Riera, necesitamos, yo sé que estamos haciendo mucho, pero necesitamos más, ministra de Obras Públicas, necesito que el transporte público funcione, ministra de Salud, reclamando. El primero habló de todos los números económicos y después de ese reclamo. Al día siguiente, reunión en la Junta de Gobierno. Reaparece Horacio Cartes, habla, el hombre que tiene el poder, la sartén por el mango, habla y hace dos cosas. Ratifica de alguna manera su apoyo al presidente Peña con alguna tibieza, sí, y designa al que tiene que ser el número 2 de la dupla oficialista para la presidencia, el ministro de la Vivienda, ¿verdad? Con lo cual dirime, digamos, la interna. ¿Qué supone esto en la mitad del mandato de Peña? Porque el síndrome del pato cojo, pues supuestamente es el último año, nosotros vamos por la mitad. Luis, qué horrible esa metáfora del síndrome del pato cojo que inventaron los yanquis. Probablemente allá en inglés tenga más sentido, pero para los paraguayos que tenemos pocos patos y menos ningún cojo, ¿cierto? No entendemos qué es lo que quieren decir. ¿Cierto? Lo que quieren decir en realidad... Vamos a hablar de, no sé, el chancho, podríamos rengo, poner el carpincho mareado, qué sé yo. Pero entonces entenderíamos que cuando se acerca el final del mandato de un presidente, la gente, los militantes políticos de su partido, los funcionarios empiezan a mirar, bueno, vamos a ver el futuro y ponen más interés en los potenciales candidatos, y con lo cual el pobre pato cojo, es decir, el pobre presidente, pasa por un ostracismo de olvido y de menos atención de la prensa. No le va a pasar a Peña. No le va a pasar a Peña porque él ya está acostumbrado. Desde el día 1 él es un pato cojo, ¿verdad? Siempre se supo ese. Claro. Y ese es un problema serio, porque los problemas de los presidentes pasan por, o son políticos o son económicos. Rara vez en esta región de América Latina son sociales, en otras partes sí. Vos trajiste acá a un economista, a un politólogo. Me pusiste en el medio otra vez, ¿verdad? Hace una semana le invitaste a Yolanda Paredes y a Celeste Amarilla, que dirimieron verbalmente sus diferencias, y me dejaron también en el medio como esos espectadores de partido de tenis, ¿verdad? Sí. Bueno, más o menos me va a pasar lo mismo, me siento muy tranquilo, le escuché a Víctor, le voy a escuchar a José Tomás ahora, y voy a aportar algunas cosas, ¿verdad? Pero después, cuando me toque de nuevo hablar, volveré sobre el síndrome del pato cojo. Bueno, me parece bien. Vamos a ir con José, que es el politólogo, que de hecho escribió un artículo muy interesante en el diario Última Hora sobre, usando un poco la figura futbolística, porque bueno, además se definía el campeonato hoy probablemente. Estamos en el medio tiempo, en el segundo tiempo, estamos en el tercer tiempo y después entra, en el medio tiempo y después entra ya la última parte del partido de Peña. Así es. No, yo decía lo entretiempo, porque en el entretiempo todavía el equipo técnico está todavía pensando cómo va a entrar el equipo al segundo tiempo. El público está expectante también y, digamos, hay rumores de que no todo está definido, ¿verdad? Y efectivamente me parece el entretiempo porque las municipales, en octubre del 2026 se define, termina el entretiempo, porque ahí se va a ver quiénes son los heridos, quiénes son los victoriosos. Se van a rearmar los equipos políticos ya mirando el 2027. Posiblemente ahí sí Horacio Cartes entre con más fuerza en el gabinete. Hoy todavía mira con más distancia lo que es el gabinete, si bien definió la sucesión presidencial, posiblemente en el gabinete va a entrar después. Entonces hay una serie de circunstancias también para la oposición
el mensaje opositor, si ganan las 3 principales ciudades de Asunción, va a ser, va a abrir una compuerta de posibilidades para el 2028 claro. También. Entonces, por eso que estamos en el entretiempo todavía. Y ahí yo decía, en este artículo que mencionaba, hay algunos elementos que van a condicionar este segundo tiempo. Uno es el síndrome del carpincho mareado, citando a Vox y a 2026. O de Pato Cojo, ¿verdad? Que no era un síndrome que iba a afectar al gobierno, o al oficialismo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ya, si bien introdujeron que Peña no venía con un liderazgo fuerte, el liderazgo fuerte estaba, el liderazgo político estaba muy claramente ubicado en el comando de la ANR y en la Avenida España, ¿verdad? Pero ahora que tambaleó la cuestión de salud del expresidente Cartes, saltaron... sobrevoló una sombra ahí de un fantasma de sustos, ¿verdad? De qué iba a pasar, de qué iba a pasar si ahí se debilita también, ¿verdad? Sobre todo atando con el segundo elemento condicionante acá que ya mencionó Víctor, ¿verdad? El segundo elemento es, citándole a Milei, no hay plata, ¿verdad? A nivel estructural veíamos el déficit fiscal, el real, vos decías. A nivel interno, el nuevo ministro de Hacienda de Economía dijo que se debe 1.300 millones de dólares a proveedores internos, que recordemos, posiblemente son los financistas de campaña o quienes apoyan a los políticos en la campaña. Entonces ahí hay un cortocircuito muy importante también, que va a condicionar el segundo tiempo. En tercer lugar, tenemos el movimiento oficialista, el cartismo, es el movimiento político más fuerte desde 1989. Es el único movimiento político que gobernó 2 veces el país, no hay otro. Es el único movimiento político con un expresidente todavía con fuerza. ¿Por qué cito la envergadura del oficialismo? Porque esta dinámica de oficialismo y oposición que siempre se ve en el Partido Colorado parece ser que podría verse dentro del movimiento oficialista también, y que por lo tanto el tiroteo amigo vaya a ser una tendencia en el segundo tiempo. Y acá vimos algunas señales ya con críticas de Leite o del expresidente Duarte Frutos, después de hablar con Horacio Cartes, con lo cual dejó ahí en entredicho qué está pasando acá y cuál es la cancha marcada para el segundo tiempo. Entonces ese sería un tercer condicionante. Y un cuarto que no mencioné en el artículo por razones de espacio, porque podríamos hablar más, es el efecto, el endurecimiento que le genera el cartismo al Partido Colorado. Yo le llamo el efecto K del kirchnerismo, el efecto K del cartismo. ¿Qué significa esto? El peronismo era un movimiento político sumamente maleable, que te podía ofrecer un Menem por derecha, liberal, neoliberal, o un Kirchner izquierda más estatista, ¿verdad? Hasta que vino Cristina Kirchner, que endureció al peronismo hacia la izquierda y le fijó ahí, y eso le resta fuerza. El cartismo, por sus características de liderazgo fuerte y también de ideología más definida, puede ser que le reste fuerza de renovación al Partido Colorado. Tanto es así que le resta fuerza de renovación que ya se definió la chapa. Ahora, eso podría afectar las posibilidades, tanto del oficialismo en las internas, pero sobre todo si el oficialismo gana las internas, eso podemos ver en las municipales, pero en el 2027 si gana las internas puede contradictoriamente abrir más posibilidades a la oposición en el 2028. Ese sería el cuarto elemento. Me parece un elemento interesante. Mengo, el Partido Colorado tiene esta historia de que casi siempre la disidencia gana, la supuesta disidencia gana las internas, ¿verdad? O sea, yo creo que este tema de la alternancia se da al interior del Partido Colorado, ¿verdad? Eso de que construyen ellos su propia oposición y bueno, se va dando esto. Nunca hubo un oficialismo tan fuerte como el cartismo, eso es cierto. Pero tambaleó con la salud en la cabeza visible del cartismo que es Cartes, ¿verdad? ¿Cómo ves vos hoy esa interna colorada? Dijiste algo muy cierto, es un gigante con pies de barro. Siempre hablamos de eso, ¿verdad? Lo que pasa es que el cartismo depende de Cartes. No depende de ninguna ideología ni de ninguna tendencia. Eso de Dios, patria y familia es todo bola.
las relaciones internacionales, los viajes de Peña, depende de Cartes. Y nos dimos cuenta cuando hubo esta turbulencia de salud, que felizmente para Cartes, y yo creo que como médico, y para todos nosotros, se recuperó, lo vi espléndido en su visita a la Junta de Gobierno, una recuperación increíble, total, ¿verdad? Pero cuando ocurrió eso, y surgió la posibilidad de que Cartes, por motivos médicos, fuera apartado, es que uno se pone a pensar, pero qué frágil es esa estructura, no queda absolutamente nada. Ni, empezando por los liberocartistas que cobran su mesalón, que volverían lealmente a su partido de origen, ni por la configuración interna de los que cambiaron de movimiento y fueron cartistas de conveniencia, ni de los históricos, Zacarías Irún, que dijo que era narcotraficante, Calaverna, sí. El propio Nicanor, sí. Figuras ilustres de Prosapia, volverían a decir lo mismo. Ahora no, ya se enfermó, no es tan bueno como parecía. Los tránsfugas de otros partidos, los paraperiodistas, los programas de televisión, radio, que de un día para el otro dejarían de tener la financiación, porque yo no sé que los herederos reales económicos estarían dispuestos a seguir poniendo plata en política. Es decir, desaparece eso, claro. Desaparece y no es una hecatombe porque es el Partido Colorado. Claro. La rapidez de reacomodamiento, la elasticidad, ese músculo de conservar el poder haría, pero sería otra cosa. Sería de repente otro, no hay macartismo, olvídate, otro honor colorado, mambrena. Se llamaría de otro modo, pero estarían allí asegurándose el control del territorio. Ahora resulta que Cartes se recuperó. Entonces todo parece volver a la normalidad, ¿verdad? Y la normalidad es lo mismo que ya conocimos. Un dirigente colorado, que no era colorado, que nombró a un presidente que era liberal, que trajo como un imán a dirigentes del principal partido liberal, sea el llanismo, sea lo de Dionisio. Imagínate lo que dijo Peña. Le dijo a Dionisio en un acto público: Dionisio, volveremos a estar en el mismo partido, vení pues. O sea, asume Peña que él era liberal. Y Dionisio se pone incómodo así, pero no dice tampoco que no, ¿verdad? Pero claro que es mucho más útil como liberal que dentro. Claro. Es decir, veremos lo mismo que siempre. Lo que dijo José. José es lo que va a marcar un poco si puede haber algún cambio en esta historia tan plana, tan repetida, tan conocida de las internas coloradas, ¿verdad? Los resultados del 2026, porque pónganse a pensar un poco cuál sería el escenario si el Partido Colorado aumenta el número de municipalidades que ganó ya en las elecciones anteriores. Que puede ocurrir, ¿eh? Claro que puede ocurrir. Es un escenario posible. Fíjate, ahí hay no hay cartismo ya, un hipercartismo ya va a haber, ¿verdad? Una depresión opositora que se trasladará al 2028. O lo contrario. Convengamos que las posibilidades de éxito en estas municipales de la oposición se da por fuerzas, digamos, atípicas. Asunción, que sería una independiente, sí. Ciudad del Este, que es Prieto. Lo que dijo José Tomás. Probablemente, y Encarnación tampoco es un liberal. Pero bueno, veamos, de repente hay un resultado que estimula a la oposición. Porque hay también un sector muy importante de la población que yo creo que no es cartista, ni siquiera es colorado, pero que tiene un voto disgregado. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, vamos a suponer que se junten los astros y la oposición tenga un gran 2026, lo cual da un gran estímulo moral a Prieto, a Katia, a quien sea, no sé, pero para enfrentar el 2028 con mayor esperanza. O sea que yo creo que el 2028 pasa por el 2026, pero en cuanto a la interna cartista, nada nuevo bajo el sol. A ver, vamos a hablar enseguida de la oposición justamente y del Partido Liberal, que me parece que si hay un partido que ha perdido todo este tiempo es el Partido Liberal. O sea, de hecho, hoy cuando se habla de qué figura puede ser la que tenga la oposición para la presidencia, no aparece ningún liberal hasta ahora. Pero bueno, vamos a hablarlo enseguida. Víctor, a ver, digamos que el equipo de Peña
y el propio Santiago Peña, a mí me da la impresión, yo quiero ser generoso en esta interpretación, creo que Peña tiene dibujado un modelo que él esperaba que le resultara exitoso, ¿verdad? Yo creo que todos estos viajes no fueron solamente para entretenerse, creo que efectivamente él pensó que podía conseguir inversores. Convengamos también en que esta calificación de grado de riesgo de 2 de las 3 principales calificadoras era importante. Y además entiendo que sí tenía con Fernández, digamos, la intención de hacer algunas reformas, incluso la caja fiscal había una intención de hacer una reforma más de fondo. Ese equipo técnico de Peña, ¿vos crees que fracasó y esta segunda parte ya va a ser más administrada por el ala política del partido? Muy interesante tu pregunta y me lleva a eso de que las soluciones políticas. Hay una vida secreta del poder en la economía. La mayoría de las teorías económicas están expresando juicios de valor político y relaciones de poder. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no tiene nada que ver la ortodoxia y la racionalidad de la economía con la irracionalidad de la política. Nosotros no estamos en una economía de mercado, nosotros tenemos una sociedad de mercado que es muy diferente. Voy a apelar a una teoría, por ejemplo, que procura explicar eso rapidito. El Premio Nobel de Economía Buchanan James de 1986 dice que hay 2 actores siempre y un tercero, también habla él, los técnicos, los Chicago Boys le llamo yo. El empresario que es egoísta y busca maximizar sus beneficios cobrando el máximo precio posible. El consumidor que busca maximizar su beneficio pagando el menor precio posible. Ellos llegan a un acuerdo ahí, ¿verdad? Y ese acuerdo es el sistema de precios. Pero hay un tercero ahí que es Omañácora Ari. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Está mirando desde el corral. Es el político. Él no es marciano, él es tan ambicioso y quiere maximizar también beneficios individuales, nada de colectivo, ¿eh? Así dice Buchanan. Quedándose con una tajada de esos 2. Ese es el político. Y ahora está el Chicago Boy. Lo que yo veo es que en Paraguay no es que la irracionalidad de la política se impuso sobre la clase empresarial, el productor y el consumidor. Se impuso el Chicago Boy, que es el Deep State, los burócratas, que hoy se quedaron con la mayor parte de la torta. No creo que fracasaron personalmente. Y en un banco. ¿O te referías al negocio financiero? Claro. El equipo de Peña. ¿Decir? Le durmieron, claro. Hoy hay, en esa dialéctica de intereses en conflicto de la cual habla Buchanan, hay que ver quién ganó y quién perdió. ¿A dónde se fue este señor que salió? ¿Y ese equipo financiero es ajeno al equipo de Cartes? Sí. Es ajeno al equipo de Cartes, mayoritariamente. Es más, ese grupo económico hoy ya va a tener su operadora de celular. Decían que no, ya tiene, ya le nombraron al CEO. Salió de ese banco que tiene fondos privilegiados provenientes del Estado. ¿Entiendes a dónde voy? Sí, claro. Entonces, como diría mi suegra española, les cogieron de sorpresa. ¿Quiénes? Los Chicago Boys. A los políticos que a mí me dicen, vea, doctor, oreno y economía de guerra, ve, y rico paz y me dicen, políticos colorados que me llaman por teléfono para ver si yo les puedo ayudar, porque ellos están con economía de guerra. ¿Vos crees que ellos están construyendo un poder, ese grupo financiero vinculado con Peña? Superior al otro grupo, inclusive va a ser dentro de poco. ¿Que puede competir con el equipo de Cartes por el poder? Sí. Estimo que ya hay opositores que están siendo cortejados inclusive y colorados ni hablar. Ellos apuestan a todas las partes, me estoy metiendo en el corapé Por eso, vuelvo a decir, si queremos hablar de economía, el déficit fiscal, el desequilibrio cambiario, el error que se tuvo en poner un dólar a 7.881 del presupuesto, él cometió 2 grandes errores, el señor exministro. Carlos Fernández. Fernández Valdovinos. En primer lugar, en el 2024 subieron las recaudaciones 20 y pico %. Y eso fue Milei, gracias a Milei y a Caputo, que ordenaron allá la casa. Dejamos de traer de contrabando y los argentinos abarrotaron nuestro súper y nuestro shopping. Y eso que era algo exógeno, pasajero,
creyeron que era tendencia y siguieron gastando inercialmente en el 2025 como locos, sobre todo de manera populista, como dice la FEPRINCO. Y se asustaron cuando que las recaudaciones ya cayeron con respecto al 2025 en el 2026 en los 2 primeros meses. Primer error. Y el segundo error es que mantuvo en 7.881 la estimación del dólar. La estimación del dólar, que es fundamental para las recaudaciones del comercio exterior derivado de las importaciones. Pero antes de irnos más, Víctor, porque me pareció muy interesante esto que tocaste del grupo financiero de Peña. Pues se viene hablando de eso. Incluso, y quiero saber la opinión de ustedes, que el hecho de que Cartes se adelantara e hiciera el guiño al ministro de la Vivienda diciendo, yo sé que me dijeron que no hable, pero yo creo que el vice tenés que ser vos. Con lo que estuvo diciendo, el vice tenés que ser vos. Dejó fuera especulaciones sobre la intención del propio Peña de imponer a alguien de su grupo en la chapa. Un Chicago Boy. Un Chicago Boy. Un representante de los Chicago Boy. Un sionista religioso, Dios, patria y familia, que todo bola terapia, como dijo Mengo. Uno de los dos, ¿verdad? Yo te dije que quería volver sobre el tema del famoso Pato. Te voy a dejar la pausa porque tengo que hacer justo la pausita, pero a la vuelta vamos a hablar de esto porque es un gran tema, sí, esto es real. O puede ser una fantasía y acá fantaseamos un rato, ¿verdad? Pero igual es un lindo tema. ¿Por qué el adelanto de Cartes y toda la especulación que hubo acerca de si pretendían imponer, bueno, los gobernadores quisieron hacerlo, que fueron candidatos, ellos el candidato a vice, después estuvo obviamente Latorre, que hizo todo el presidente diputado, que hizo todo algunos dicen que no solamente el lobby, que hizo algunas campañas secretas para intentar ser él el que se quedara, y después corrió la versión de que inclusive Peña pretendía poner ahí a uno de sus acólitos, entre ellos estaba el ministro de Industria, que es una persona importante por sí sola, por su peso empresarial. Y también se habló inclusive del actual jefe de gabinete, que también es un empresario de peso, digamos, independientemente de la cuestión política. ¿Qué opinás de esto? Ya, dejamos el bloque anterior con el tema del cartismo. Sí. Como un fenómeno político extraordinariamente interesante por la hegemonía política que logró. Sí. Lo que no siempre se ve, y ustedes lo comentan en la pausa, no sé si seguirán comentándolo con el mismo tono ahora, es la hegemonía económica, financiera, que en silencio está ocupando espacios que antes no se ocupaban. El tema nomás, Luis, es que nosotros vinimos acá para hablar del segundo tiempo de Peña. Sí. Y no de Cartes. Bueno, no, porque ¿qué tiene que ver? Por eso es lo que hablamos del pato cojo, ¿verdad? El problema es la bicefalía, el gobierno bicéfalo, las dos cabezas. Hablamos de esto desde el primer día que asumió. Fíjate que este es un gobierno que admite que en una reunión de ministros, Aliana diga, si fuera por mí, la mayoría de ustedes no estaría aquí. Sí. ¿En qué otro país de la región el vicepresidente puede decir eso sin que sea un escándalo político? Acá se asumió como una cosa natural, ¿verdad? Y los ministros bajaron la cabeza y dijeron, bueno, vamos a tratar de mejorar, y Peña no dijo nada. Estamos hablando de la sucesión. Tradicionalmente en el Partido Colorado, en todos los partidos, el presidente de la República tiene mucho que decir a la hora de contar a quién le gustaría que lo suceda. Sucedió así con Nicanor cuando designó a Castiglioni, a Blanca, sucedió así con Cartes cuando eligió a Peña y volvió a insistir. ¿Vos te parece que alguien se pregunta cuál es la opinión de Peña, quién puede ser su sucesor? Hace rato que ya se eligió en otro lado. Cartes ya dijo va a ser Aliana. Pero al elegir a Aliana tan rápidamente, tan fuera de tiempo, entonces la discusión pasó a ser, bueno, ¿y quién va a ser el vice? Y bueno, y los gobernadores dijeron, no, tiene que ser un gobernador. Los diputados dijeron, no, pero nosotros queremos que sea Latorre. Y los senadores, entonces Aliana se inquietó un poco. ¿Saben qué? Vamos a discutir esto después de las municipales. Oye, así fue. Pero resulta que un Cartes completamente recuperado, absolutamente sano, va a una reunión ahora el 30 de abril y dice, ministro Juan Carlos Baruja, a mí me prohibieron hablar. O sea que no puedo decir lo que siento.
Pero, ¿se entiende? Allá va. Terminó la discusión. Ya está. Una lápida. Es Aliana Baruja. El resto se pueden hablar de otros temas. Torres se estaba acomodando la soga en el baño. Entonces, la frase de Aliana, la frase de Cartes, y te voy a poner una frase más. ¿Cómo se explica que este hombre complete en esta semana su viaje número 64? Yo creo que podemos recurrir a la frase de aquel abogado de Cartes, Ovelar, y para parafrasear y decir, por eso viaja tanto, para evadirse. Me acuerdo de eso. Me acuerdo. ¿Qué decís vos, José, de toda esta historia? Sí, yo no entiendo bien, la verdad, por qué el apuro. O sea, la explicación más fácil es porque se estaba desordenando el equipo interno, hay un gabinete donde no necesariamente todos empujan para un interés superior. La presidencia también, después de la salida de Lea Jiménez, se debilitó porque nunca recuperaron una jefatura de gabinete hasta que le nombraron ahora a Javier Jiménez. Entonces, la explicación sencilla es, había que ordenar al equipo y entonces, resolviendo este tema de quién va a ser el candidato a la presidencia, se resolvía. Pero ¿por qué todavía no termino de comprender? Por eso que me pregunto si es que es la última carta en este asunto desde el oficialismo, ¿verdad? Porque normalmente a los presidentes les va mal eligiendo a su candidato por la dinámica colorada. En general, el caballudo del presidente pierde. Salvo en el 2008, 2007, en realidad cuando... Claro, y después perdió las generales. Después perdió las generales, ¿verdad? Entonces, teniendo estos antecedentes, y un antecedente que ya le pasó a Cartes en el 2017, cuando lo elige a Peña, y a él le costó muy duro la llanura, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, esa es la parte que no entiendo. El segundo factor de por qué no entiendo es porque al resolver la presidencia y después la vicepresidencia, en un momento muy intenso en lo electoral, donde necesitaba la gente trabajando, porque a lo mejor tu líder, el que podrías pelear todavía la vicepresidencia, por ejemplo, en las gobernaciones, o por ejemplo acá en Asunción, apoyándole a Raúl Latorre, esta definición podría restar fuerza también ahí, porque recordemos que Raúl Latorre es el jefe político básicamente de Honor Colorado en Asunción y se juega mucho en las elecciones de Asunción, que van a ser las más difíciles del país posiblemente para el oficialismo porque tiene todas las de perder, incluso a la interna le va a costar. Y ya Baruja venía con designaciones para listas de concejales separados, digamos, del latorrismo. Entonces esto desestimula también a la campaña acá en Asunción, creo yo, o por lo menos genera dudas en las bases políticas acá que estaban respaldando al diputado Latorre. Así lo entendió el propio Aliana. Por eso Aliana dijo, vamos a definirlo después de las municipales. Exacto. Después las internas municipales, que me pareció muy lógico. O sea, él va a querer que no se divida la fuerza porque un mal resultado en las municipales le pega a él. Entonces, salvo que el desorden haya estado ya muy grande, y que eso haya sido el incentivo, yo todavía no entiendo y por lo tanto me pregunto si es la última carta y si pueden haber sorpresas una vez terminadas las municipales y estamos ya en el segundo tiempo, me pregunto si la definición para el 2027 del oficialismo puede cambiar o no. Claro. ¿Vos crees que puede cambiar esto? No. Yo creo que el objetivo del Partido Colorado es mantener e inclusive incrementar el mercado más dinámico del Paraguay, hablando de economía, que es o que son los mercados del crimen. Voy a meterme un poco en la parte política para explicar esto. El Partido Colorado en realidad está medio desplazado por un grupo económico que coopta el RUC del partido para obtener lucro, convirtiendo a la política en la principal actividad privada con fines de lucro del Paraguay, que es el grupo del señor Cartes. Yo creo, sin embargo, que por más de que Honor Colorado y el Partido Colorado sea Horacio Cartes, hay tres ejes y hay tres grupos ahí adentro que llevan a que los mercados del crimen sean muy dinámicos. El primer eje es el eje cultural que permea el Partido Colorado. Dios, patria y familia es un eslogan que no hay que despreciar porque es una guerra cultural. Y con Dios, patria y familia nos corren con ese curro y ganan la elección. Porque ahí pues es Dios, patria y familia. Como dice
Un doctor, ¿se puede hablar en guaraní acá? Sí, por favor. Los paraguayos acá te vire, dice un doctor, que es proctólogo. Y entonces con Dios, patria y familia, nos corren de que vamos a ser todos gays y es que no le votamos al Partido Colorado. Primer tema. Esa es una gran volaterapia que le digo a la gente que no crean más. Es un eje cultural. Ganan la batalla, pues la oposición es flojita, pues. El segundo es el eje económico y político, Estado mínimo. Sin reglas en el mercado. Sin mercado. Algún día, alguna visión transformadora tiene que traer el mercado nomás al Paraguay. Decirle a los que venden remedio, a los que construyen y a los banqueros, esperan por un rato, sobre todo a los que construyen, a los que venden remedio y comida al Estado, para ese hambre cero. Acá nadie más le va a vender al Estado si más del 30% de su facturación es el Estado. Ese es el mercado. Los precios van a tender a bajar. Y el Estado mínimo hace que no haya poder coercitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué florece? El eje estratégico. La estrategia es como, en una empresa, es cómo se hace el dinero. Se llama la teoría del negocio. Estoy hablando ahora de administración, de management. Y entonces, ¿cuál es la teoría del negocio? En ese grupo, que no es todavía el Partido Colorado. Y mercados informales, para no decir mercados del crimen. Entonces, el eje cultural gana la elección, el eje económico-político minimiza o hace desaparecer las normas, la seguridad jurídica, y entonces, como dice Riera, hay 1000 aeropuertos clandestinos, dice Riera, la puta. ¿Qué tal, veo? Él lo dice. Y se roba 6 millones, dice. Él dice, nuestro ministro del Interior. Y los tres grupos que yo veo, hay tres grupos ahí, disputándose la hegemonía dentro de esos tres ejes. El grupo sionista, religioso, Dios, patria y familia. La Torre es su avatar. El grupo Chicago Boy. Peña es su avatar. Carlos Fernández, Baldovino y otros más, el Deep State. Y después está el grupo histórico, que ahora acaba de ser reivindicado, que es los que le siguen a Bernardino Caballero, Guaú y a Natalicio González, donde creo que Baruja está por ahí. Él nació ahí entre Cerro y Collado Lento, ¿verdad? Ahí hacia Paraguarí, ¿verdad? Creo que de ahí viene el bueno. Entonces, tierra adentro. ¿eh? Él es de tierra. Él de las seccionales y compañía. Que hizo la militancia. Entonces yo cierro. Acá el problema es que no llegó todavía el mercado. Le digo a la gente que el mercado tiene que venir a Paraguay. Y además el mercado, el rol de un presidente, que el Peña no logró y no creo que haya lograr, es que le dé al país, desde el punto de vista económico, político y social, una misión histórica. Allá vamos. O petróleo es noso, dijo Getulio Vargas. El Chaco es nuestro, dijo Eusebio Ayala y Estigarribia. La marcha al este, dijo nuestro único líder. No sabemos nada, ¿verdad? ¿Hacia dónde es lo que nos vamos? Y cuando, como dice Alicia en El País de la Maravilla, cuando no sabemos a dónde vamos, cualquier camino sirve. Pero no, ellos no es que no saben hacia dónde van. Ellos están, los Chicago Boys, fortaleciéndose económicamente en este momento. Y se van a quedar con la mayor parte de la torta y terdino. En el Paraguay, como no hay alguien que le diga, esta es la misión histórica, hacia allá vamos, entonces los mercados del crimen son los mercados que más nos están llevando hacia algún lugar. Y que es el colapso del modelo y el resultado lógico de un sistema político. ¿Dónde, por ejemplo, ahora chocó el Ferrari? La caja fiscal. Ahí colapsó el modelo. Porque primero vino con la ortodoxia este señor y dijo, vamos a cambiar todas las normas del juego en la tasa de sustitución. No, le dijeron. Se impuso la política, por lo que yo estoy entendiendo, ¿verdad? Y Peña se quedó también con el pincel en la mano. Moral de la historia, falta alguien que traiga una visión nueva al Paraguay y que le diga, tu hija va a ser ingeniera a la gente, a esa persona que está llevando, y que le diga, vas a tener remedio oncológico. Y que le diga, el ómnibus va a llegar a tiempo. No hay eso. Y eso es lo que se espera en la oposición. Y vamos a ver qué me dice Mengo ahora. La oposición tiene que traer una nueva visión. Que tiene que ser cosas concretas. Tu heladera va a estar llena. La carne no va a subir más. No va a haber oligopsonio. Y el que le quiere vender al Estado tiene que competir en el salvaje mercado. Viva la libertad, carajo.
Y aquellos que están recibiendo beneficios, como los montadores de moto, que tienen beneficios, industrias maduras, o para subsidio, porque acá todo el mundo se rasga las vestiduras cuando el subsidio o el apoyo es a la clase más desprotegida. Pero nadie habla del tecoponá de los ricos. Y acá hay ricos que están recibiendo tecoponá, como industrias maduras, que tienen beneficios que se llama gasto fiscal. Y eso hay que... Y hay que subir también el selectivo al consumo en industrias que son dañinas, como el tabaco en primer lugar y la gaseosa en segundo lugar. Mengo, ¿qué papel? Se enojó ya, Víctor. ¿Qué? Vos parece que sos se risa. No, puede ser. Víctor, la solución. Claro, viejo. Está lanzando una campaña ya. No, la campaña, vio. Candidato de mi señora nomás yo soy. A ver, en este segundo tiempo, ¿qué papel juega la oposición? Pues las oposiciones son como dispersos, ¿verdad? Tenerlo, no sé, te divertí de repente escuchándole a Celeste, bueno, Katia, que siempre desde los espacios que tiene, Raúl Benítez, son las mismas voces, las mismas críticas, pero lo que no hay es, digamos, o sea, nadie no se erige como alternativa. Señal de los tiempos, Luis. Muestra de la hegemonía colorada. Hasta hace unos años, en un programa como este, donde se hace un análisis, la evaluación del gobierno, no digo la mitad, pero por lo menos el 40% del tiempo era, y la oposición. Sí. Ahora le damos los últimos minutos de que... Ahora es tu tema, tu toca. No, es que no hay mucho más de lo que dijiste. La oposición orgánica importante ha sido a lo largo de la historia independiente del Partido Liberal. Este es un bipartidismo todavía. Como dijiste al comienzo del programa, este no es el Partido Liberal de 15 o 20 años atrás. Es un Partido Liberal terriblemente debilitado, pero que todavía existe territorial, espiritual y fácticamente en todo el país. Nadie puede ganar una elección sin el apoyo del Partido Liberal. Pero con este Partido Liberal, sin líderes, sin ideas, sin estímulo, es muy difícil. No sé. Pero lo que hay por fuera, él no cree, pero no importa. Lo que hay por fuera, José Tomás, son figuras individuales, muy valiosas, muy importantes. Son voces que es lo único que se escucha como contrapeso a esa hegemonía cartista en el Parlamento. ¿Como ejemplo? Y si vos puedes poner Katia. Katia, la sacaron por eso. Tenés Yolanda. Tenés el Benítez, Raúl Benítez. Claro. Tenés algunas figuras menos conocidas en diputados. Iramay. El doctor Iramay. Hace un discurso pobrecito que ni lo entienden, ¿verdad? Porque es un español castizo el suyo. Pero son figuras, están dentro de los partidos. Nakayama a veces. Y surge una figura como Prieto, importante en Ciudad del Este. Yo no sé qué peso tiene fuera del país. O sea, fuera de allá. Fuera de su región, ¿verdad? Pues entonces está creciendo. Está creciendo. No me animo tampoco a decir no existe, porque si vos mirás la distribución de votos, no la distribución de cargos ni del sistema DON, de votos de las elecciones, la mayoría del Paraguay no es colorada. Sí. ¿Cuál es mayoritario? Los sin partido, parece. Sí. No, está muy fragmentado, ¿verdad? En cuanto a votos, los votos no colorados son más. No son más. Pero ¿de qué te sirve eso si está fragmentado en múltiples opciones? O sea, no hago predicciones, pero un partido, si fuera una casa de apuestas, y me decís, Mengo, poné plata acá. Lógicamente, y los cuatro haríamos lo mismo. ¿Dónde ponemos? ¿Dónde ponemos? Pondríamos del Partido Colorado, aunque no nos guste, porque ha ganado los últimos 70 años, todas las veces menos una, y lo más probable estadísticamente para la apuesta es que vuelva a ganar. ¿Qué decís? Mira, yo creo que pone contento él. Yo creo que mucho del análisis nuestro está muy teñido por nuestra experiencia, ¿verdad? Sí. Entonces juzgamos mucho a la oposición, a los opositores, por si hacen o no hacen lo que hace el Partido Colorado. Pero si uno mira a nivel regional o incluso global, los liderazgos, los presidentes vienen de partidos nuevos.
de partidos que ya no sirven más casi. De hecho, la sociedad penaliza luego tener partidos. Penaliza al partido. Penaliza al partido. Solamente en Paraguay, de la región, solo Paraguay tiene un partido del siglo XIX, es país 2 del siglo XX, en Brasil y Uruguay. Después el resto es siglo XXI. Francia, siglo XXI, Italia, partido del siglo XXI, Alemania posiblemente gane la AfD o apunta a eso, siglo XXI. La tendencia es esa. Entonces, si uno mira las encuestas en calidad de imagen, ahí aparecen liderazgos nuevos. O sea, Katia, Nakayama sería para mí el liberal ideológico, pero no PLRA. Prieto, Soledad Núñez, son los que tienen mayor calidad de imagen lejos. Y en las encuestas que estuve viendo últimamente ya respecto a... Y a mí me parece impresionante porque no lo conozco bien en persona, pero el que está repuntando... No. ¿Quién? Prieto. Prieto. A nivel nacional. Nacionalizó su figura y increíblemente coloradizó su figura. Entonces... no nos sorprenda que, porque acá también se da la penalización al partido cuando sos opositor. Solo se le premia al partido que lo va a tener la organización partidaria, digamos. Tiene un riesgo, ¿no? El Partido Liberal cayó en cuanto a preferencias partidaria en encuestas de más o menos tener un 20-25% de los 90, ahora está en 10. Variando un poco, Central un poco más y Ciudad del Este casi no existe, ¿verdad? Entonces me parece a mí que hay una cancha, pero hay que mirar con ojos no paraguayos, hay que mirar con ojos tendencia regional, ¿verdad? Me fui, me dicen acá, me quedé sin tiempo. Pero bueno, qué gusto. Una cosa, ¿te puedo decir? Sí. Una idea para un próximo programa tuyo o para periodistas que quieran investigar. La narcopolítica va a aumentar en el país. Nada indica que tenga que disminuir, viene aumentando. Y la puerta de entrada de los narcos juniors suelen ser las juntas municipales. Epa. Por ahí comienza. El mercado del crimen. Ahí comienzan. Entonces, buen tema para que los periodistas jóvenes se pongan a investigar, pueblo por pueblo, cuáles son los candidatos que están apostando por el narco.